Thanks, Pierre. Right. Good. Right, so, La charla de hoy es una actualización de lo que hemos estado trabajando en lo que podría denominarse el brazo de investigación y desarrollo de Parity. might be termed the sort of research and development arm of Parity. Y el nombre en clave para el proyecto es Jam. Jam. Probablemente lo conozcáis. O bueno, posiblemente lo conozcáis de un RFC que abrí hace unos 6 meses llamado Core Jam. 6 months ago called Core Jam. Y lo que quiero hacer es simplemente dejar claro exactamente qué es Jam, qué hace y por qué lo hacemos. Levantad la mano si ya sabéis algo sobre esto. Quizás habéis leído el RFC o habéis visto otra charla o lo que sea. Vale, como 5 personas. Es bueno. Para la mayoría de vosotros esto será nuevo, eso es algo bueno. Hay elementos que os contaré porque son divertidos e interesantes, incluso si en realidad no afectan directamente lo que estáis haciendo. Y hay otros elementos que probablemente afectan directamente a lo que estáis haciendo y los señalaré como con un gran asterisco. Así que ya sabéis que debéis escuchar. Pero las otras partes podéis como relajaros si queréis. Bien, Jam significa Join Accumulate Machine. En realidad viene, como mencioné antes, de Core Jam, Collect, Refine, Join, Accumulate. Ese es el modelo de cálculo que implementa la máquina. Se abrevia como Jam por un par de razones. Una de ellas es que la cadena real en sí solo realiza la parte de Join Accumulate. Las cosas de Collect y Refine suceden fuera de la cadena, por lo que funciona en ese sentido. También es un poco más corto y por lo tanto más rápido de escribir. Y funciona bastante bien con la máquina, que es lo que es al final. Es una posible dirección para Polkadot. Dudo en decir que es la dirección. En realidad no me corresponde a mí decirlo exactamente, pero hablaré de cómo veo el desarrollo de esto al final de la charla. Entonces, por ahora, simplemente diremos que es un diseño candidato para lo que seguiría a la Relay Chain. Ahora, si estuvisteis aquí ayer, sabréis que en cierto modo dije: espero que esto sea una especie de actualización singular en lugar de algo iterativo que hemos estado haciendo. Hay algunas razones detrás de esto. Una de ellas es que solo hay ciertas cosas que podéis hacer con una especie de actualización Big Bang que no se puede hacer con un enfoque iterativo, como, por ejemplo, restringir precisamente lo que se puede hacer después de la actualización. Hablaré de eso un poco más tarde. Otra razón, y creo que quizás la más destacada para esta audiencia, es intentar evitar este goteo constante de actualización menor tras actualización menor, cambio importante tras cambio importante, cada semana o cada 2 o un mes. Obviamente esto será un cambio radical. Con suerte, intentaremos minimizar eso a un cambio importante y muy manejable. Pero ya sabéis, es mejor tener un cambio importante que 5 cambios importantes marginalmente más pequeños en distintos momentos a lo largo de 1 o 2 años. Es un nuevo concepto de blockchain. Toman muchos conceptos que han estado flotando por ahí, pero los une a todos y creo que lo hace de una manera que nunca antes se había hecho. Podríamos llamarla cadena de dominio específico. Tal vez algo más general para una cadena de aplicaciones, como una cadena de dominio específico, una cadena que maneja un dominio particular de problemas. En este caso, los rollups, lo que la gente de Ethereum podría llamar optimistic rollups, aunque rollups que están fuertemente limitados en términos de seguridad, cosa que la mayoría de estas cosas no son. Y en realidad, esto es lo que ha estado haciendo Polkadot durante los últimos años. No lo sé, 4 años, 5 años.
es una cadena rollup. Simplemente está disfrazada como una cadena alojada en Parachain. Pero en realidad, la Relay ya es una cadena rollup altamente de dominio específico. Solo tiene un poco más de opiniones de las que queremos. Y eso es esencialmente lo que YAML soluciona aquí. Ahora, hay un montón de otras cosas. Pero lo que voy a hacer es, en lugar de hablar de ellos en esta gran diapositiva, voy a dividirlas en muchas diapositivas más pequeñas para que podamos hablar un poquito más de cada una. Bien, el concepto YAML. Es una cadena de dominio específico. Hace una cosa en particular. No es una cadena de propósito general. En muchos aspectos, cuando veis la cadena YAML especificada, podéis ver que hay mucha similitud con una cadena de contratos inteligentes. En particular, la cadena YAML aloja código permissionless en la propia cadena en realidad, muy similar a lo que hace una cadena de contratos inteligentes. Sin embargo, no es una cadena de contratos inteligentes por varias razones. Pero es bastante bueno que tenga algunas de estas propiedades, y nos permite hacer comparaciones directas para algunas cosas. Bien, ¿por qué no es una cadena de...? Bueno, en realidad voy a esperar hasta la siguiente diapositiva para profundizar en eso. Específicamente, lo que hace la cadena YAML es aceptar outputs de rollups, de partes de cálculo que ya se han realizado. Entonces, estas partes de cálculo se hacen en otra parte y luego cualquier dato que produzcan se introduce en la cadena YAML. El trabajo de la cadena YAML es esencialmente proporcionar el aparato necesario para garantizar que este resultado refleje correctamente el input cuando pasa por cualquier transformación por la que se supone que debe haber pasado. Nuevamente, esto es algo bastante básico para lo que son los rollups. Y además, y probablemente lo más importante, o al menos igual de importante, la cadena YAML está ahí para integrar los resultados de estos cálculos en algún estado compartido. Por lo tanto, proporciona este modelo, el modelo de estado compartido, para integrar los resultados. Relativamente, si comparamos lo que está haciendo Polkadot ahora, la Relay Chain, podemos ver cómo encaja en este modelo. Pero curiosamente, podemos ver cómo otras cadenas, como lo que está haciendo Ethereum, también encaja en este modelo. Es un modelo muy general. En la cadena YAML, organizamos el estado de la cadena YAML en diferentes encapsulaciones, componentes encapsulados, un poco como contratos inteligentes. Esta es una de las similitudes que tiene la cadena YAML con una cadena de contratos inteligentes. A esto lo llamamos servicios de encapsulación de estado. No los llamamos contratos. Hay una buena razón para esto. Crear un nuevo servicio es permissionless. Cualquiera lo puede hacer. Esto es un poco como si pudierais crear un contrato inteligente en una cadena de contratos inteligentes. Es diferente a lo que podéis hacer en general en una cadena de Substrate, donde necesitáis estar donde quiera que esté la gobernanza de la cadena para poder añadir una nueva paleta. Entonces podéis agregar un nuevo servicio a la cadena YAML sin pedir permiso a nadie, sin pasar por ningún mecanismo de gobernanza. Los servicios se pueden definir como... En una especie de tupla, si buscamos una definición formal, es bastante similar, nuevamente, a un contrato inteligente. Hay un poco de código allí. También hay un saldo asociado con el servicio. Y hay algún estado asociado con el servicio que, en realidad, nuevamente, es bastante similar a lo que cabría esperar de una cadena de contratos inteligentes, una especie de par clave-valor. También hay un par de otras partes asociadas en las que entraré.
El código en sí se divide en tres partes diferentes, tres puntos de entrada diferentes. Es el mismo blob de código, pero tiene tres tipos diferentes de formas de ingresar. Y esta es realmente la clave del modelo de Jam, la oferta de servicios de Jam, lo que Jam realmente quiere hacer. Los tres tipos de bits de código, los tres puntos de entrada, es una parte de código, lo siento. Tres puntos de entrada en este fragmento de código son refine, accumulate y onTransfer. Refine es la parte que realiza el cálculo mayoritariamente sin estado. Esta es la parte que define la transformación para el rollup para este servicio específico. Accumulate es lo que toma el resultado y lo integra en el estado general del servicio. Y luego, onTransfer, como podéis imaginar, maneja las cosas provenientes de otros servicios. Entonces, ahora nos hacemos una idea. Nuestro estado está dividido en servicios. Podemos agregar nuevos servicios al estado y los servicios tienen un código adjunto. Hasta ahora todo bien. Muy similar a cómo funciona un contrato inteligente. De lo que no hemos hablado es de cómo se incorpora realmente la entrada a un servicio. Bueno, hemos hablado un poco de eso, esto de refine y accumulate, pero no voy a entrar demasiado. Los paquetes de trabajo son efectivamente la entrada a un servicio. De hecho, no son específicamente paquetes de trabajo, sino elementos de trabajo. Los paquetes de trabajo pueden tener muchos elementos de trabajo. Un paquete de trabajo puede tener algunos elementos de trabajo. Cada elemento de trabajo está asociado con un servicio y refleja la entrada real al servicio. Aquí es donde, si estáis haciendo algo como, no sé, un servicio de parachain, aquí es donde colocaríais las transacciones, todo eso que tiene que ver con las entradas de blockchain. El punto de entrada refine define cómo pasamos de un elemento de trabajo, como una entrada, a un resultado de trabajo, que es básicamente el resultado de refine, ¿bien? Y es lo que básicamente se introduce en accumulate. Entonces tenemos este proceso de dos etapas. Primero refine, luego accumulate. Por lo tanto, los elementos de trabajo se refinan en resultados de trabajo, y por lo tanto, un paquete de trabajo que contiene muchos elementos de trabajo se refina efectivamente en un reporte de trabajo, que son los resultados correspondientes de varios ítems. Se puede asignar un paquete de trabajo que utilice un núcleo para un intervalo de tiempo, siempre. Un núcleo en la máquina Jam para un intervalo de tiempo. Un periodo de 6 segundos. Ahora bien, ¿en qué se diferencia de una cadena de contratos inteligentes? Bueno, no hay transacciones. En realidad, así es como Jam se diferencia de, hasta donde yo sé, cualquier otra blockchain. No hay transacciones en Jam. Todo lo que sea input sin permiso, primero pasa por una etapa de refine. Entonces el servicio refina previamente todas las entradas y luego esa entrada se transforma en estos reportes de trabajo, estos conjuntos de resultados de trabajo. Y luego esos resultados del trabajo llegan a la cadena. Entonces no hay transacciones, muy importante. Si no hay transacciones, ¿cómo llega algo del mundo exterior? Bueno, todavía hay información extrínseca, pero no tiene un formato arbitrario. Son de un formato específico. En la mayoría de los casos, solo puede haber una cosa que el autor del bloque pueda poner en su lugar. Hay 5 tipos de extrinsics en Jam: guarantees, assurances, judgments, preimages y tickets. No profundizaré demasiado en lo que significa cada una de estas cosas en esta etapa.
Guarantees y assurances son esencialmente los validadores, cada uno de los cuales se reúne o presenta sus testimonios que ayudan a garantizar que el resultado de un trabajo sea realmente el resultado correcto de su elemento de trabajo cuando se transforma a través de la función de refinamiento del servicio. Esto es esencialmente parte del aparato de seguridad de la cadena YAM. Judgments, nuevamente, son parte del aparato de seguridad de la cadena YAM, pero se usan en circunstancias excepcionales. Esencialmente, cuando el resultado de un trabajo ha llegado hasta el final, aunque esté un poco roto, a pesar de que no refleje los elementos de trabajo que pretende ser, ya ha pasado por el sistema y desde entonces se ha acumulado en su estado de servicio. En este punto tenemos que revertir las cosas y tenemos que registrar el hecho de que esto no era válido. Ahora bien, la forma en que generalmente llegan los judgments, de hecho, creo que es una necesidad que los judgments generalmente lleguen dentro de una hora después, o más bien una hora después de que el informe de trabajo haya sido enviado a la cadena. Básicamente tienes este periodo de una hora en el que las cosas pueden no revertirse, porque la finalidad, en este caso, se detendrá hasta que se haya permitido que el judgment se produzca. En general, sin embargo, esto es como un límite superior masivo. Y el 99,999% de las veces, cualquier posible judgment se habría hecho dentro de tal vez 3 o 4 bloques después del paquete de trabajo, y la finalidad solo se detendría por ese tiempo. Bien, entonces esas 3 primeras cosas en realidad representan el aparato de seguridad. Pre-images son un servicio, una funcionalidad que proporciona la cadena YAM, específicamente para la función de refinamiento. Mencioné que la función de refine es esencialmente stateless, es esencialmente sin estado, pero hay una cosa en particular que puede hacer que tenga estado, y es que se le permite buscar la preimagen de un hash. Si sabe que hay un hash y sabe que el hash o cree que el hash tiene la preimagen registrada en la cadena YAM, entonces se le permite pedirlo, aunque no necesariamente se sepa que quien quiera que esté ejecutando este paquete de trabajo esté sincronizado con la cadena YAM. Quiero decir, esto es algo relativo. Se pueden sincronizar diferentes nodos en diferentes cantidades, pero en realidad existe una lógica en la cadena YAM que garantiza que esto sea seguro. Y para que esas preimágenes entren realmente en la cadena YAM, tiene que haber alguna manera, ¿verdad? Y para eso sirve este tipo de extrinsic. En realidad, de todas las cosas, esta es la que es opinionated. Un autor de bloque de la cadena YAM puede elegir incorporar una preimagen en lugar de otra preimagen. No hay nada que los adhiera a ninguna preimagen en particular, mientras que para guarantees, assurances, judgments y tickets hay piezas de información particulares, piezas de datos, que el autor tiene o no tiene. Y si la tiene, bueno, independientemente de si la tienen o no, su única opción es proporcionarla o no. No pueden proporcionar algo más en su lugar. Los tickets son esencialmente entradas anónimas al mecanismo de producción de bloques. No es necesario proporcionarlos inmediatamente para producir un bloque, sino que ejecutamos 2 épocas por delante. Esto es parte de un algoritmo llamado Safroll, que es un pequeño refinamiento de un algoritmo original llamado Sassafras, del que quizás ya hayáis oído hablar. Se está integrando lentamente en el SDK de Substrate. No entraré demasiado en eso, no es tan relevante para esta charla. Una de las cosas que YAM pretende lograr es una reducción de la opinión. Polkadot está bastante diseñado en torno a un perfil de servicio particular, la entrega de parachains. Esto es lo que contenía el artículo original de Polkadot. Eran como parachains. Polkadot es un servicio para parachains.
Para brindar ese servicio, Polkadot creó una serie de subcomponentes muy útiles, uno de los cuales era el sistema de disponibilidad de datos distribuidos, otro que era esencialmente un sistema roll-up optimista con muy buenas y probadas garantías de seguridad, YAM podría considerarse esencialmente una reducción en el nivel de opinión. Básicamente, un mayor nivel de abstracción y generalización para que sea más fácil utilizar estos componentes subyacentes de la manera que os gustaría utilizarlos. Hay algunos casos de uso en los que es muy difícil usarlos, y esto se alivia con YAM. Y hablaré de eso dentro de un rato. Como mencioné antes, YAM es permissionless. YAM aloja un código muy similar a una cadena de contratos inteligentes a este respecto. Las personas pueden cargar código y pueden esperar que YAM ejecute ese código. También alberga datos, esta búsqueda de preimagen de la que acabo de hablar, y estado, esencialmente muy similar a un almacén de clave-valor. Cualquiera puede introducir nuevos servicios. De hecho, el primer servicio que estaría en el bloque génesis de YAM sería un servicio que permite a las personas agregar nuevos servicios. Dado que YAM en sí no tiene ninguna forma de aceptar transacciones, no existe una forma inmediata para que nadie cree un servicio en YAM. Entonces, tiene que haber un servicio que comience en YAM para permitir que las personas lo utilicen y creen sus propios servicios. Así que ese primer servicio efectivamente hará eso. Los servicios no son limitados. No tienen límites particulares sobre la cantidad de código, datos o estado que pueden alojar. Todo está basado en criptoeconomía, por lo que cuanto más DOT hayan depositado sus servicios en ellos, más datos y más estado pueden tener en ellos. Un servicio de ejemplo, solo para daros una idea. ¿Qué es un servicio? Es algo bastante abstracto. ¿Qué es un contrato inteligente? Es algo bastante abstracto. Bueno, ¿qué es un servicio? Un ejemplo de servicio sería el servicio de parachains. No es un servicio de parachain específico, sino el servicio de parachains. Básicamente, toda la funcionalidad de Polkadot 1 estaría contenida en un único servicio en YAM. Pero lo bueno es que se pueden agregar otros servicios que brinden otras funciones. Pero todavía utiliza esencialmente el sistema de disponibilidad distribuida de Polkadot y el sistema de auditoría y garantías para el cálculo. Echemos un vistazo más profundo al modelo de servicio. Cuando haces un servicio, este es el modelo bajo el cual tienes que expresar lo que quieres hacer. Lo mencioné antes, tiene dos etapas, Refine, Accumulate. De hecho, existe este tercer punto de entrada, OnTransfer. Refine acepta potencialmente hasta una gran cantidad de datos, 5 megabytes de datos. Es una cantidad realmente sustancial de datos. Esto es variable. Esta cifra de 5 megabytes podría cambiar potencialmente en el momento del lanzamiento. Pero podría ser que si podemos gestionar 6 megabytes de datos, sería bastante bueno porque sería cada intervalo de tiempo. Y un intervalo de tiempo es de 6 segundos, por lo que sería una muy buena ronda de 1 megabyte de datos por segundo. Refine produce hasta 4 kilobytes de datos, por lo que tienes este gran factor de compactación. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la naturaleza del sistema de disponibilidad distribuida. Está distribuida. No se puede permitir que todos estos datos lleguen a este único crisol que es la función de acumulación,
que es la lógica on-chain. that is the accumulate function, that is the on-chain logic. So it's important that Es importante que compactemos de alguna manera, somehow we que proporcionemos una expresión de estos 5 megabytes de datos, sea lo que sea que eso signifique, en términos de los cambios en el estado general del sistema. the changes to the overall state of the system. Es importante que expresemos eso en estos 4 kilobytes. So to Para dar un ejemplo, para una parachain, los 5 megabytes de datos serían algo así como el bloque Proof of Validity. basically is this Básicamente es este conjunto de información que incluye el encabezado del bloque, las transacciones y cualquier dato que pruebe que el bloque va a utilizar el estado de parachain. state. 4 kilobytes of data would be Los 4 kilobytes de datos serían algo así como el state root, después de que todo eso se haya integrado en el estado parachain, integrated into the parachain state. así como quizás los encabezados de la cola de mensajes, es decir, qué mensajes se han enviado desde la parachain, y tal vez algunos datos de encabezado, alguna información de encabezado para el encabezado más reciente de la parachain. Essentially, it's the Básicamente, si estáis familiarizados con las partes internas de Polkadot 1, son las cosas que se incluirán en el recibo del candidato. La función de refine puede ejecutar durante hasta 6 segundos de gas PVM. Ahora voy a explicar qué es el PVM en otra diapositiva. Básicamente, puede ejecutarse durante todo el periodo del bloque. block period, right? Por el momento, los PVFs se pueden ejecutar. Creo que el límite es de 2 segundos, por lo que es aproximadamente un tercio del periodo. Esto puede deberse a que PVM tiene básicamente una medición segura, y como hay algunas otras optimizaciones que estamos haciendo, en realidad podemos extender eso para que podamos procesar 3 veces más cosas. As much stuff. La función de refine también obtiene información contextual sobre el mundo que lo rodea, en el que se produce el trabajo que se está realizando. On the world around it that the work that it's doing is being produced in. En particular, obtiene información sobre qué otras cosas se están perfeccionando al mismo tiempo. At the same time. ¿Por qué es esto tan importante? Bueno, significa que puedes construir paquetes de trabajo que tengan múltiples servicios, elementos de trabajo de múltiples servicios, que sean codependientes. Codependent. Y esto luego permite ciertas cosas como, por ejemplo, acuerdos. Accords and Y la capacidad de que un servicio, como algún tipo de servicio EVM, interactúe sincrónicamente con una parachain. synchronously with a parachain. Dentro de Refine, también podéis realizar búsquedas de preimagen. Esto es lo que mencioné antes. Si tenéis un hash y creéis que la preimagen está disponible para ese hash en la cadena YAM, en realidad on-chain, entonces podéis solicitar la preimagen dándole el hash. Lo que esto nos permite hacer es, por ejemplo, buscar código. Podríamos tener, por ejemplo, un código de parachain en el que no deseáis proporcionar un código de parachain, que podría tener más de 1 megabyte. No deseáis proporcionar eso dentro del paquete de trabajo. Eso sería un desperdicio de los 5 megas, cada vez que queráis ejecutar la parachain proporcionando el mismo megabyte. En su lugar, almacenáis 1 megabyte de código en la cadena YAM y tenéis su hash en el paquete de trabajo. Y decís, me gustaría que esta sea la preimagen de este hash. Esto, para lo que sirve, es lo que ya hacemos en Polkadot 1, pero lo hacemos de una manera ligeramente subóptima y muy poco generalizada. And very much not general. Eso es refine. Esa es la primera etapa. Esa es la parte que hace todo el trabajo. Ese es el caballo de batalla. Pero en gran medida no tiene estado. Ahora tenemos accumulate. El trabajo de accumulate es integrar el output de este caballo de batalla, de refine, en el estado mundial, en este singleton global compartido, en la blockchain. Ahora, accumulate acepta múltiples outputs de refine, todos del mismo servicio. No olvidéis que refine y accumulate son puntos de entrada de un blob de código que es específico de un servicio. Acepta múltiples outputs de refine, básicamente una gran parte, o una parte, lo que sea, y los procesa. Y puede hacer lo que quiera mientras los procesa.
y puede ejecutar durante un periodo de tiempo mucho menor, por output, alrededor de 10 milisegundos, como máximo. Esto depende de si el paquete de trabajo tiene muchos elementos de trabajo diferentes o si es solo uno. Si es solo uno, obtiene los 10 milisegundos completos por output de trabajo, pero si son muchos, entonces se comparte entre cada uno de los outputs del paquete de trabajo. Fundamentalmente, y una gran diferencia con Refine, es que tiene estado. Esto significa que puede acceder al estado de la cadena YAM. Puede leer el almacenamiento de cualquier servicio y puede escribir en su propio almacén de clave-valor. También puede transferir fondos y enviar un pequeño memo cuando transfiere fondos. Y también puede crear nuevos servicios, obviamente, actualizar su código, solicitar la disponibilidad de una preimagen y algunas otras cosas de las que no estoy hablando. Por cierto, y de hecho olvidé mencionar esto en Refine, ambos pueden invocar instancias secundarias de PVM. Entonces podéis crear una nueva instancia de PVM, una subinstancia, la máquina virtual, y podéis poner algo de código allí y algunos datos, configurar la memoria en lo que queráis, configurar el stack incluso en lo que queráis, y luego arrancarlo y dejarlo funcionar durante un periodo de gas, y luego volverá cuando esté listo. Entonces es un modelo muy flexible para el cálculo. Continuemos con OnTransfer. OnTransfer también tiene estado. Puede alterar el estado del servicio. No puede hacer ninguna de las cosas de nivel superior, como transferir fondos nuevamente, actualizar el código, etc. Eso es específico para Accumulate, pero puede observar el estado de otros servicios y alterar su propio estado. Y esto realmente está ahí para poder permitir que los servicios se comuniquen con otros servicios de forma asincrónica. Entonces es un poco diferente de muchas plataformas de contratos inteligentes, en que esta interacción de los componentes encapsulados, contratos inteligentes, o servicios en nuestro caso, esta interacción ocurre de forma asincrónica. Envías un mensaje junto con quizás algunos tokens, y luego, en el otro lado, en algún momento más tarde, en realidad más tarde en el mismo periodo de ejecución de 6 segundos, pero aún así en algún momento posterior, el otro servicio lo obtendrá y podrá ejecutarlo. No hay camino de regreso. Si quieres una ruta de regreso, tienes que hacer una transferencia de regreso, básicamente, o posiblemente cambiar tu estado de alguna manera que el servicio de envío pueda esperarlo y verlo más tarde. Tanto Accumulate como OnTransfer están escritos para que puedan ejecutarse en paralelo. Por lo tanto, los diferentes servicios de Accumulate y OnTransfer pueden ejecutarse al mismo tiempo. Esto permite que no esté explotado en el diseño actual, pero permitiría que diseños futuros tuvieran más de estos 10 milisegundos de gas. En principio, podría haber, por ejemplo, un núcleo secundario, un núcleo de CPU, utilizado para ejecutar ciertos accumulates y dándoles cantidades mucho mayores de gas para usar. Muy bien. Sigamos adelante. Basado en PVM, Polka VM. En realidad, se ha transformado un poco. Para aquellos de vosotros que leéis los foros, es posible que ya hayáis oído hablar de Polka VM. Es un chico de Parity, Jan. Ha implementado un transpilador RISC-V, básicamente, con algunas modificaciones que hacen que vaya muy rápido. La especificación de la máquina, el tipo de diseño, la ISA, será PVM, de hecho. La implementación real, la implementación de Jan, permanecerá en Polka VM. Entonces está basado en PVM. El diseño del protocolo está basado en PVM. Obviamente, otras implementaciones de PVM no solo son posibles, sino que también son alentadoras. El diseño de PVM se basa en la ISA RISC-V. No sé si sabéis de este RISC-V. Existe desde hace casi 10 años.
Es un formato de instrucción muy simple. En esencia, creo que solo hay, no sé, 20 o 30 instrucciones, y en su mayoría son cosas muy simples como AND o ADD. PVM agrega algunas instrucciones adicionales. Lo bueno de la ISA RISC-V es que es muy fácil de transpilar a formatos de hardware comunes, como x86, x64, está bien respaldado por herramientas. LLVM creo que en realidad se fusionó recientemente. La plataforma de output de RISC-V, o lo que sea, es parte de los objetivos oficiales de LLVM. Ahora, PVM en sí es muy simple. Debería ser posible implementar un PVM compatible, ciertamente intérprete, en cuestión de unos pocos días, en lugar de algo como WebAssembly, lo que probablemente llevaría bastante más tiempo. Es seguro, es decir, apto para entornos aislados. Tiene varias garantías de ejecución y se mide, o al menos es amigable con la medición. Y por supuesto determinista, sensible al consenso, capaz de usarse en el tipo de aplicaciones que necesitamos. Puede alojar código arbitrario. ¿Qué quiero decir con código arbitrario y por qué es diferente de WASM? Es una máquina bastante básica. Si habéis estudiado informática y os han presentado una máquina muy sencilla, no está muy lejos de eso. No tiene mucha de la complejidad que de otro modo podríais encontrar, ni tiene muchas de las opiniones que de otro modo podríais encontrar, u optimizaciones para ciertos casos de uso. En última instancia, WASM está optimizado para un caso de uso web, y esto está bastante bien en la mayoría de las circunstancias, pero una forma en la que no es tan bueno es cómo maneja la pila. La pila no se maneja como parte de la máquina en sí, sino que está fuera de la máquina, y esto crea ciertos problemas cuando quieres usarlos para cosas como continuaciones. Ahora, puede ser muy útil tener continuaciones, particularmente cuando haces cosas como programación asincrónica, y eso es probablemente algo con lo que algunos de vosotros os habréis encontrado si habéis intentado hacer cualquier XCM. RISC-V, al ser una máquina tan simple y normal, simplemente coloca la pila en un poco de memoria. Lo que significa que si tomáis una instantánea de toda la memoria, o al menos de las páginas que realmente se utilizan en la memoria, terminaréis pudiendo tener continuaciones. Sucederá de forma natural. No hay nada más que hacer. Y esto es algo que tenemos la intención de utilizar en algunos de los casos de uso de Jam. Ahora bien, resulta que PVM también logra velocidades de ejecución increíblemente rápidas cuando se ejecuta en hardware normal. Cuando digo hardware normal, me refiero básicamente a x64, pero también potencialmente un conjunto de instrucciones ARM, algo como el M1 o lo que sea. ¿Qué tan rápido es increíblemente rápido? Le pedí a Jan algunos puntos de referencia actualizados. Aún no me ha respondido, pero según los puntos de referencia más recientes, aproximadamente la misma velocidad que el transpilador de WebAssembly más rápido cuando no es medido. Cuando el transpilador WebAssembly no está medido. Básicamente, podemos realizar mediciones de forma gratuita y también obtenemos todas estas cosas adicionales útiles. Las continuaciones en particular hacen que esto sea un potencial cambio de juego cuando queremos escribir código que está destinado a escalar a través de algo multinúcleo, algo altamente paralelizable como Jam. Y para ser honesto, así es como de manera realista todas las blockchains finalmente escalarán. Esta idea de simplemente lanzar CPUs de un solo núcleo cada vez más rápidos no llegará muy lejos.
Ya podemos ver esto en hardware. Y si habéis estado en software durante los últimos 20 o 30 años, también habréis visto esto en la evolución de las plataformas de software. Cada vez más, existe una gran necesidad de pensar en términos de arquitecturas paralelizadas asíncronas, y lo mismo seguramente ocurrirá en blockchain. Entonces, es un algoritmo de consenso. Específicamente, el algoritmo de producción de bloques está basado en Safrole. Ahora, el propio Safrole, como dije antes, es básicamente una simplificación de Sassafras. Descarta algunas de las partes menos importantes que aún pueden ser útiles para las parachains. Por lo tanto, no es necesariamente que las parachains vayan a utilizar Safrole. Probablemente se queden con Sassafras. Pero realmente, para Jam, una de nuestras principales consideraciones fue hacer esto lo más simple posible. ¿Por qué? En parte porque queremos asegurarnos de que sea lo menos obstinado posible para maximizar los posibles casos de uso futuros. Otra razón fue seguir los pasos de Ethereum 1, del papel amarillo, y realmente intentar conseguir tantas implementaciones de esto como sea posible para intentar difundir la experiencia. Porque en este momento, Polkadot es una pequeña bestia muy complicada. Funciona. Pero buena suerte si quieres intentar comprender de principio a fin cómo funciona. Bueno, con Jam, mi objetivo personal es hacer de esto algo que alguien capaz de leer y comprender el papel amarillo sería capaz de leerlo y comprenderlo en al menos una semana aproximadamente. Por eso la simplicidad es crucial. Como dije, Safrole es un poco más simple que Sassafras. Para aquellos que no lo sabéis, es un algoritmo de consenso basado en Snark, específicamente un algoritmo de producción de bloques basado en Snark. Utiliza Snark específicamente para sus características de anonimato y ofrece una producción en bloques en tiempo constante, casi en su totalidad sin forks. Hay un par de casos que están fuera de eso. Básicamente, solo ocurren cuando hay una división de la red o alguien está siendo intencionalmente malicioso. Pero hay un par de casos en los que es posible que surjan bifurcaciones. Pero con toda probabilidad, a menos que esté sucediendo algo realmente loco, Safrole no tendrá forks. Y el gran valor del anonimato no es específicamente mantener en secreto las identidades de los validadores. De hecho, cuando producen un bloque, de todos modos revelan su identidad, sino más bien para garantizar que el mecanismo de producción de bloques en sí sea seguro, básicamente para evitar el spam, que los validadores no puedan ser doseados. Un punto muy crucial, quizás no tan obvio, es capaz de ofrecer el mismo servicio que Polkadot 1, como está sucediendo en la Relay Chain en este momento. Jam puede albergar parachains estilo Polkadot 1. Está diseñado teniendo esto en mente. El tipo principal de elementos que cambiarían por el lado de Substrate, el SDK de Polkadot, aún se usaría. Pero el propio PVF sería reorientado, por lo que en lugar de apuntar a WebAssembly, apuntaría a PVM. Y en realidad esperamos PVM porque es como una alteración menor de RISC-V. Y RISC-V es ahora un objetivo oficial de LLVM. Esperamos que PVM sea un objetivo oficial de LLVM antes de que se implemente esto. Ahora bien, no solo alberga parachains. Hace otras cosas que Polkadot no puede hacer. O debería decir que la Relay Chain no puede hacer. Aporta características clave a las parachains. En particular, brinda la posibilidad de eliminar la mayor parte del trabajo de benchmark y evitar aliviarlo en el futuro. Brinda la posibilidad de tener contratos inteligentes de múltiples instancias, múltiples fragmentos,
para supervisar y hacer cumplir ciertas reglas de interacción entre parachains, acuerdos. Y requeriría, no quiero decir entregar, pero necesitaría XCMP completo, lo que básicamente significa eliminar ese límite sobre la cantidad de información que se puede pasar entre parachains, generalmente usando XCM. Ahora, Jam está diseñado teniendo en cuenta Agile Core Time. No hay muchos cambios en el frente de Agile Core Time. Supongo que la gente aquí está familiarizada con Agile Core Time. Sí, asintiendo con la cabeza. Bien. Entonces, todo este asunto del mercado de ventas de NFTs para Core Time permanecería esencialmente sin cambios. Lo principal que Jam agrega a Agile Core Time es la capacidad no solo de apuntar a Core Time en una parachain, sino de apuntar esencialmente a conjuntos arbitrarios de paquetes de trabajo. Tiene una capa completa de la que lamentablemente hoy no tengo tiempo para hablar. Este tendrá que ser el tema de una futura charla. Tiene una capa entera que maneja la autorización. Digo una capa entera, son como 3 ecuaciones, pero es como si tuviera una sección completa, aunque pequeña, de diseño específicamente en este sistema de autorización que permite que autorizaciones muy ágiles vayan junto con Agile Core Time. Lo bueno de hacer Jam es que las partes difíciles ya están hechas, ¿bien? Las partes difíciles son cosas como la disponibilidad distribuida y la gestión de la seguridad para el cálculo seguro de PVL, de este input y output, básicamente estos rollups. Y eso nos permite concentrarnos en hacer las cosas más fáciles. No siempre tan fáciles, pero sí algunas de las más fáciles. Y ciertamente las cosas que, si las entiendes un poco mal, no serán muy malas para todo el sistema. A diferencia de, por ejemplo, si obtienes un poco mal la disponibilidad, las cosas simplemente dejan de funcionar por completo. Una de las cosas en las que nos hemos centrado es en optimizar la red. Hemos optimizado algunas cosas. La red para Jam utiliza el protocolo Quick. Esto nos permite tener una gran cantidad de validadores. Quiero decir, no tan grande como Ethereum, pero aún así 1000 o más de 1000 validadores. Podemos tener conexiones directas entre todos ellos. Entonces, cuando digo M2M, me refiero de muchos a muchos. Básicamente, los más de 1000 validadores pueden tener una conexión persistente entre sí sin problemas potenciales con los sockets, etc. Evitamos gossip tanto como sea posible. Hay algunos casos en los que en circunstancias muy específicas todavía puede haber paso de algunos mensajes de selección aleatoria. Pero básicamente evitamos gossip porque no lo necesitamos, porque no manejamos transacciones. Las transacciones se eliminan del protocolo. Simplemente manejamos estos extrinsics de funciones muy fijas, y con los extrinsics de función fija ya sabes exactamente a quién van a ir y sabes si conservarlos o no. Así que realmente no necesitamos esto de optimistic gossip. Cuando necesitamos distribuir algo que no es punto a punto, o dentro de un subconjunto muy pequeño, utilizamos la difusión de cuadrícula, que creo que ya puede estar implementada en Substrate. Pero en cualquier caso, esto no es algo que se implemente adicionalmente. Este es nuestro mecanismo principal para enviar información a todo el conjunto de validadores. Difusión de cuadrícula, para aquellos que no lo sepáis, básicamente organizamos los validadores en una cuadrícula y enviamos el paquete por una fila. Y luego cada elemento de la fila, cada nodo de la fila, lo envía a todos los miembros de su columna. Esto proporciona una forma bastante óptima de obtener datos a través de toda la red rápidamente.
Una de las otras formas en que hemos optimizado es el pipelining. Esto es algo que me sorprende un poco que no se haya hecho antes. El encabezado de los bloques en las blockchains basadas en estados, como Ethereum, generalmente contiene el state root posterior. Básicamente, es un resumen de en qué se ha convertido el estado después de realizar todos los cálculos que implica el bloque. Ahora, esto significa que no puedes enviar un encabezado. Cuando estás haciendo un bloque, no puedes enviar el encabezado hasta que hayas hecho todos los cálculos que eso implica. Ahora, hay algunos bits de cálculo que probablemente quieras hacer antes de enviarlo, porque el resultado de ese cálculo puede implicar que el bloque no sea válido. Pero para cualquiera de las cosas que necesitas hacer, que no pueden fallar en la medida en que se encuentran al final del bloque, que no necesitas hacer nada después que pueda fallar, en principio puedes enviar el bloque de antemano si no necesitas saber cuál es ese estado posterior. Entonces, con Jam, no colocamos el state root posterior, sino el state root anterior. Por tanto, los state roots que aparecen en el encabezado corren un bloque por detrás en lugar de un bloque por delante. Y debido a esto, significa que podemos hacer todas las cosas económicas, como probablemente alrededor del 5% del peso del bloque o el tiempo para ejecutar el bloque. Podemos hacer ese cálculo y luego enviar el bloque inmediatamente después de ese punto, distribuirlo a los validadores y luego continuar haciendo las cosas infalibles, el 95% del cálculo del bloque, efectivamente la acumulación, listo para que podamos verificar el siguiente encabezado que obtenemos del state root anterior. Esto también significa que podemos comenzar a construir efectivamente el siguiente bloque antes de que hayamos terminado de ejecutar el último bloque. Por lo tanto, podemos publicar un bloque, recibir, comenzar a calcular y comenzar a construir el siguiente bloque. Todo antes de haber ejecutado todos los cálculos implícitos del bloque actual. Esto significa que no necesitamos estar tan presionados para el cálculo que hacemos en estos 6 segundos. Por ejemplo, si tenemos 6 segundos entre bloques, lo que hace Polkadot en este momento, pero tiene que proporcionar el state root posterior, entonces no podemos usar los 6 segundos para el cálculo, porque tenemos que hacer el cálculo, llegar al state root posterior, finalizar el bloque, enviarlo, que otras personas, en particular el siguiente productor del bloque, puedan importarlo, lo que significa recalcular todo ese cálculo implícito, verificar el state root posterior y luego construir el nuevo bloque. Básicamente tenemos como máximo la mitad de esos 6 segundos para hacer el cálculo. Pero al canalizar, llegamos a los 6 segundos completos. Ahora, por supuesto, no querréis usar los 6 segundos para hacer el cálculo, porque, bueno, nadie podría alcanzar la cabeza normalmente. Estarían constantemente detrás. Se producirían nuevos bloques aproximadamente al mismo ritmo que podrían importar todos los bloques. Pero lo que podemos hacer es acercarnos mucho más y probablemente obtener 3 segundos y medio de tiempo de cálculo de bloques en lugar de, digamos, 1,5 o 2 que tenemos en este momento. Ahora, una de las diferencias arquitectónicas de Jam sobre la Relay Chain es que la cadena Jam soluciona gran parte de la funcionalidad, gran parte del pipeline. La Relay Chain soluciona algunas cosas. No sé si alguien puede adivinar qué. Arregla el lenguaje.
el metalenguaje en realidad, por el cual se define el protocolo. Arregla WASM. Solo puedes actualizar una relay chain a otro blob WASM. No puedes actualizarla a un blob PVM RISC-V. Soluciona un par de cosas más, o al menos las hace muy difíciles de cambiar. Por ejemplo, el tipo utilizado para codificar el encabezado del bloque o el esquema de hash. Entonces hay algunas cosas que Polkadot soluciona efectivamente, pero aún así Jam soluciona más cosas. No soluciona todo. En particular, gran parte de la flexibilidad que obtenemos del metaprotocolo WebAssembly, para el que lo hemos usado con la Relay Chain de Polkadot, seguiría siendo igualmente flexible con Jam debido a su modelo de servicio. Efectivamente, el modelo de servicio asume la responsabilidad de la capacidad de actualización, y la cadena en sí no está diseñada para ser actualizable. ¿Por qué no? Bueno, por 3 razones. En primer lugar, la sencillez. Es mucho más sencillo no hacer eso. En segundo lugar, ha habido una tendencia a introducir funcionalidades complejas y no eliminar funcionalidades complejas antiguas de la Relay Chain porque pueden actualizarse con mucha facilidad. Esencialmente, simplemente sigue cualquiera que sea el estado actual del SDK de Substrate y no hay gran necesidad de simplificar el SDK de Substrate. Tenemos compiladores de Rust y sistemas de trades y demás que gestionan esa complejidad. Pero lo que significa es que esencialmente nadie podrá reimplementar Polkadot, y eso es desafortunado. La tercera cosa es que ofrece un enorme potencial de optimización porque sabemos cuáles son las diversas cosas que tiene que hacer la cadena Jam y podemos corregir los parámetros. Podemos optimizar para esos parámetros específicos. Cosas como la topología de la red, el timing, se pueden optimizar, mientras que no podrían optimizarse tan fácilmente cuando tenemos esencialmente la capacidad de alterar todo con cada actualización. Sin embargo, la funcionalidad a nivel de aplicación, cosas como ventas de core time, staking, gobernanza, todo esto se puede hacer y actualizar porque todo se encuentra dentro de un servicio. Incluso cosas como la lógica de las parachains. La capacidad de las parachains para atender colas de mensajes y todo este tipo de cosas se puede actualizar dentro del servicio. Entonces Jam hace un tipo de cosa a nivel de aplicación. En realidad no es a nivel de aplicación porque no hay interacción del usuario, no hay interacción directa del usuario. Pero lo que hace Jam es asociar un saldo de token con un servicio. Entonces los servicios contienen tokens. No cualquier token, el token específico de la cadena Jam, DOT. Pero si bien son agnósticos con respecto a cosas como la gobernanza y el staking, no son agnósticos con respecto al token. El token es una funcionalidad de primera clase. Lo que esto significa es que existe una oportunidad de utilizarlo. La economía de este token, porque es imposible, bueno, no es imposible, siempre hay hard forking, pero no es tan fácil actualizar la cadena Jam. Es posible fijar de manera creíble ciertos elementos económicos de este token. No es posible en una cadena puramente actualizable como la Relay Chain de Polkadot, porque, bueno, puedes arbitrariamente, si lo deseas, simplemente duplicar la emisión y entregársela a quien quieras. Si puedes controlar el resultado de una votación particular en gobernanza, puedes hacerlo. Nada puede impedirte hacer eso. Esencialmente, la economía está subordinada a la gobernanza. Ahora bien, esto puede ser algo sensato, puede ser una política razonable. Pero la cuestión es que la Relay Chain no puede rechazar esto como política. Es la política de facto. Es la única política que apoya. La cadena Jam apoya la posibilidad de tener una política mediante la cual la gobernanza no sea capaz de controlar la economía. Y esta es una oportunidad interesante.
Esto lo mencioné ayer para aquellos que estuvieron allí. Una de las cosas que estamos haciendo con Jam para tratar de garantizar que Jam esté a la altura de sus expectativas iniciales es crear un banco de pruebas para la cadena Jam. Y no es una de estas pequeñas mini testnets que se ejecutan en hardware cuestionable que mantiene los costos de computación en la nube a un nivel razonable. Se trata de una especie de inversión bastante considerable. Entonces, habrá una, llamémoslo Jam Toaster, básicamente un banco de pruebas para pruebas a gran escala y mediciones de Jam. Esta es una de las cosas que nos frenó en el desarrollo de la Relay Chain de Polkadot, la incapacidad de determinar realmente cuáles son los efectos emergentes, cuáles eran las dinámicas de tener una red a esa escala. Lo mejor que pudimos hacer fue tener unas pocas docenas de nodos en una testnet, y luego Kusama. Pero Kusama no es excelente para monitorear, porque por supuesto no se puede mirar dentro del nodo validador de todos. Y unos pocos nodos en una testnet que te brindan esta capacidad de investigación en profundidad no son tan útiles porque, bueno, realmente no se puede simular lo que es tener 1000 nodos. Este Jam Toaster podrá brindarnos este nivel de investigación. Podremos crear una red que tenga la escala completa de Jam, es decir, 1023 nodos. Y nos permitirá investigar cómo funciona realmente la red a ese nivel y básicamente brindaros qué características de rendimiento precisas podéis esperar para vuestras parachains. He excedido un poco el tiempo. Solo tengo 10 minutos más, así que voy a seguir adelante. Quiero hablar un poco sobre Jam y Substrate. ¿Cómo van a interactuar Substrate y Jam? Esta es la parte del asterisco, ¿bien? Esta es la parte que es realmente relevante, así que podéis aguzar el oído y escuchar. Lo primero es que los benchmarks son opcionales. ¿A qué me refiero con opcionales? Bueno, no es que nadie necesite volver a hacer benchmarks. Pero la mayoría de las veces que necesitéis hacer benchmarks, esa necesidad se evitará con la cadena Jam. ¿Por qué? Porque Jam es fundamentalmente un sistema medido, lo que significa que podéis verificar cuánto trabajo habéis hecho después de haberlo hecho. También podéis, desde la teoría de juego, limitar la cantidad de cálculo que se realiza. Digo desde la teoría de juegos porque no es algo que haríais dentro de la propia parachain. Preferiríais hacerlo en el tiempo de la construcción del bloque, y simplemente desecharíais un bloque que consumió más gas del que estaba previsto. Por si sirve de algo, uso gas cuando hablo de tiempo medido y waked cuando hablo de tiempo de referencia. Puede haber casos en los que aún deseéis realizar benchmarking, esencialmente cuando la medición, que no necesariamente será muy conservadora para el PVM, como si tuviéramos que medir el peor de los casos para hacerlo seguro, cuando esa medición es demasiado conservadora para vuestro caso de uso y deseáis obtener un rendimiento adicional del 20% o 30%, digamos, tal vez, cualesquiera que sean esos números. Ojalá sea solo el 5% o el 10%. Luego también existe la posibilidad de que queráis comparar algo cuando se puede ejecutar durante un tiempo realmente largo y depende de los parámetros del usuario los que determinarán cuánto tiempo se ejecutará. Y queréis aseguraros de que no se ejecute, de que no se ejecutará por tanto tiempo. Muy bien, lo siguiente es XCMP. Jam, como mencioné antes, requiere XCMP completo. ¿Por qué? Bueno, porque manipulamos un poco las cosas en la Relay Chain. Permitimos que se pasen más datos a través de un recibo del candidato de los que tendrían sentido si todas las parachains pasaran todos esos datos todo el tiempo. Jam, al ser de propósito más general, respeta más las reglas.
Tiene reglas que espera que sigan todos los servicios, incluso el servicio parachain. Y parte de esas reglas es, como mencioné antes, este límite en cuanto a la cantidad de información que se puede pasar de refine a accumulate. Y eso efectivamente dicta cuánto puede pasar la cola de mensajes ascendente. Esencialmente, qué tan grandes pueden ser esos mensajes que pasan por la relay chain. De momento, con HRMP, todos los mensajes pasan por la relay chain, y por lo tanto, todos los mensajes que una parachain tendría que enviar tendrían que caber en estos 4 kilobytes o lo que sea. Probablemente no sea tan realista, y por lo tanto, XCMP, donde de hecho solo se pasan los encabezados de los mensajes y los datos reales del mensaje se envían fuera de la cadena, sería la solución obvia y muy necesaria. Acuerdos. He hablado un poco sobre SPRI, he hablado un poco sobre acuerdos. Si no estáis familiarizados, los acuerdos son esta especie de encapsulaciones de estado y lógica, contratos inteligentes si lo deseáis, que tienen múltiples instancias, cada una ubicada junto a una parachain. Y en cierto modo envían mensajes entre ellos y permiten que una parachain realice algunas interacciones sincrónicas con ellos. Podrían usarse para todo tipo de cosas en las que no existe una buena relación de confianza entre las parachains. Por ejemplo, tokens. Es posible que deseéis garantizar que una parachain respete su lado de teletransporte cuando recibáis una señal de teletransporte. En este momento necesitáis esta cosa de reserva donde tenéis una reserva y enviáis un mensaje a la reserva y luego la reserva envía un mensaje al destino real. Y es un poco molesto por varias razones. Una de ellas es, por supuesto, que es más lento y costoso tener esta cadena adicional involucrada. Pero una razón muy importante es que no existe una relación de confianza, o la relación de confianza entre el destino y el origen se rompe al pasar por este tercero. Esto significa que si habéis estado codificando XCM, habréis notado que se inserta un clear origin en algunos de vuestros mensajes cuando usáis reservas. Esto es para reflejar esa falta de confianza que el origen y el destino tienen entre sí cuando el mensaje pasa a través de un tercero. Bueno, con acuerdos ya no serían necesarias básicamente porque podrían teletransportar tokens directamente entre ellos. No necesitarían la reserva de terceros. Pero también otro acuerdo podría ser un acuerdo de reenvío de XCM que garantice que incluso si un mensaje llega a través de un tercero, es el mismo mensaje que fue enviado originalmente por alguna fuente. Y esto significa que esencialmente podríais deshaceros de ese molesto clear origin. Lo último que quiero mencionar antes de llegar a la conclusión es una de las cosas sobre las que me preguntan de vez en cuando. YAM, como proporciona un modelo mucho más general y menos obstinado para utilizar estos núcleos subyacentes, este recurso subyacente de consenso, seguro y resistente que proporcionan los validadores, hace que hacer ciertas cosas más exóticas, como el uso de disponibilidad distribuida para cosas como pruebas de conocimiento cero, lo hace mucho más sensato y eficiente. En particular, YAM habilita este modelo de consumo de recursos mixtos. Por lo tanto, un paquete de trabajo puede utilizar o puede contener tanto elementos de trabajo, que son por ejemplo muy pesados en términos de cálculo, pero no tanto en términos de la cantidad de datos que necesitan estar disponibles, como otros elementos de trabajo que provienen de servicios que son lo opuesto, que tienen muchísimos datos que quieren poner a disposición, pero no necesitan hacer muchos cálculos en absoluto. Entonces, mientras los propios validadores todavía tienen requisitos muy estandarizados y homogéneos para cosas como el ancho de banda y la computación, los servicios y el trabajo que los servicios quieren hacer en Refine pueden ser muy diferentes.
Y al mezclar, combinar y reunir servicios que utilizan mucho de un recurso y no tanto de otro con sus contrapartes opuestas, podéis hacer un uso mucho mejor del trabajo que hacen los validadores, lo que en esencia reduce el costo. Uno de los más obvios es utilizar la disponibilidad distribuida y tal vez un poco de verificación SNARK, cosas que requieren relativamente poco cálculo pero mucha disponibilidad. Y combinar eso con, digamos, una carga de trabajo de parachain que usaría mucho cálculo pero no necesariamente tanta disponibilidad. Reduces los costos para ambos. He mencionado XCMP. No creo que necesite volver a hablar de ello. Entonces hablemos un poco sobre cómo veo que esto se desarrolla. Obviamente esto es algo que he anotado. No he pensado demasiado en ello. Después de todo, este es un proceso bastante descentralizado, bastante caótico. Así que no quiero que esto se mencione y se use en mi contra dentro de 6 meses. Pero espero no estar demasiado lejos de la realidad. Ya hemos visto los RFCs preliminares, Sassafras, precursor de Safrole, y CoreJam, precursor de Jam. Estos son los dos tipos de tecnologías clave que existen, junto con PVM. Estos ya están en funcionamiento. Entonces, los siguientes pasos serían un borrador de la propuesta, que estará disponible próximamente, algunas implementaciones iniciales. Notad que hablo en plural ahí. Y una vez que estén implementadas, abriríamos un RFC para discutir esto y presumiblemente hacer algunos cambios. Hay signos de interrogación sobre puntos del diseño que no puedo abordar ahora porque ya terminé esta charla. Pero no hace falta decir que hay elementos de diseño que no están seguros. Y creo que un periodo de discusión RFC para determinar dónde deberían aterrizar probablemente sea algo bastante sensato. Después de algunos meses de eso, estimo cautelosamente que entre 3 y 12, probablemente centrándome en alrededor de 6, pero veremos, estaría el borrador final de la propuesta, que es básicamente un borrador de especificación, y un RFC que dice, esto es en lo que queremos que se convierta Polkadot. Luego habría una ratificación, que básicamente sería una votación on-chain de fellowship y gobernanza, o uno u otro, no sé, algo en ese sentido, probablemente ambos. Supongo que eso llevaría, no sé, tal vez un mes más o menos, y luego las implementaciones. Y nuevamente, la idea con Jam es mantenerlo simple, pero también sería necesario que hubiera herramientas de Substrate. Y no aparecen ahí, pero también estarían cosas como el desarrollo de servicios clave, en particular el servicio de Parachain Polkadot 1. Las herramientas de Substrate también incluirían cosas como XCMP. Ahora, supongo que esto llevaría el cronograma a entre 6 y 18 meses, dependiendo precisamente de cuánto lleve el proceso de ratificación y discusión. En cierto modo, estoy asumiendo que las herramientas de Substrate y otras partes del desarrollo de servicios ocurrirían esencialmente en paralelo con este periodo de discusión en los meses anteriores. Finalmente, en 8 meses muy optimistas, probablemente 20 meses bastante cautelosos, veo que ese será el cronograma para la implementación y la transición de la Relay Chain si todos los demás pasos se completan con éxito. Bien, espero que esto os haya dado una idea de lo que pienso sobre el futuro de Jam.
Y sí, no sé si queda tiempo para preguntas. Tal vez no. ¿Lo hay? ¿Una? Bien, quien quiera hacer una pregunta, la responderé. Si Jam es el sucesor de la Relay Chain de Polkadot, ¿existe un sucesor de la Relay Chain de Kusama? Veo a Kusama como la red canaria de Polkadot, así que realmente debería hacer esta transición antes. Pero eso depende de la gobernanza de Kusama. Así que esa sería la propuesta. Y la gobernanza de Kusama podría votar para decir, no, aquí es donde termina. Kusama es algo propio. Se mantendrá con esta arquitectura de la Relay Chain. Para ser justos, Polkadot podría hacer lo mismo. Podría decir, no, no queremos esto. Queremos seguir con la arquitectura de la Relay Chain o ir en otra dirección. Pero no veo muchas otras sugerencias sobre hacia dónde debería evolucionar la Relay Chain. Así que... Y me parece que es bastante buena. Tiene sentido para mí, de todos modos. Así que yo votaría a favor de esto. Y sí, no lo sé. Si Kusama va por ese camino, veremos esto implementado en Kusama en los meses previos a Polkadot. ¿Verías ambas cadenas funcionando con el mismo conjunto de núcleos? ¿Es posible en la capa CoreJam? ¿O tendrían conjuntos separados? Conjuntos separados. Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias, chicos.